En alguna ocasión, el célebre boxeador Manny Pacquiao dijo: "Nada es imposible si lo sueñas y te enfocas en eso. Crees en ti mismo y tienes disciplina". El primero de sus deseos se había concretado con una copa que marcaba el inicio del nuevo rumbo. Salir campeón nacional amateur para 2009 fue un logro realmente significativo para él, y a pesar de que ya no estaba con su mentor Claudio Pachorra Moreno, decidió llevarle su trofeo a él por agradecimiento a todo el camino transitado desde los inicios a sus frescos 14 años. Mientras iba acomodándose a la vida universitaria y con sus ganas de poder estar más tranquilo en la casa, con su familia, de que las discusiones con su papá se calmaran, Beto tomó la decisión de salir a buscar changas que lo ayudaron a subsistir. Empezó trabajando unos meses dentro de una compañía de seguros, armando sobres que debían ser entregados a los clientes. Era una especie de cadete administrativo. Pero le resultaba complicado poder asistir a sus horas de entrenamiento y cumplir con el trabajo. Así es que renunció, pero ya tenía entre manos un emprendimiento. Se asoció con Hernán Juárez, aquel amigo que cosechó del Tigre Box, y juntos abrieron la escuelita Bécar Boxing Club. Además, creó boxeo funcional, clases que brindaba en la plaza. Una de las cosas que pensó para poder llegar a tiempo a cada espacio fue el tener una bicicleta. Acertado. Le sacó chispas a las 2 ruedas durante bastante tiempo, hasta que años más tarde pudo cambiar a una moto. Seguía con las 2 ruedas. En medio de todo, ese mismo 2009, Beto es nombrado integrante de la Selección Nacional de Boxeo Amateur. Un nuevo sueño se hizo real, pero con ello había nuevas decisiones que tomar, y una fue dejar de dar clases para cederle el mando completo del Bécar Boxing Club a su socio. Estar en el equipo nacional era lo máximo. Significaba llegar a lo más alto del deporte amateur en Argentina, y en el mundo también. Sin embargo, no había un rédito económico que lo ayudara a poder dedicarse por completo a ser un atleta hecho y derecho. La gran mayoría de los chicos cobraban una beca otorgada por el Estado, pero Beto no. Y no lo hizo hasta casi 2 años más tarde. En parte, esa falta de beca tenía que ver con que Beto no era mirado con muy buenos ojos, que digamos, para la Federación Argentina de Box, que no acordaban con que estuviera dentro de la selección. Lo consideraban muy avanzado en edad, prejuicio que se derrumbó tras la pregunta del árbitro Gerardo Poggi: "¿Cuántos años tenés vos, pibe?". Y con cara de sorpresa al escuchar a Beto decir que tenía 19, se rió sobriamente y le comentó que dentro de la federación creían que tenía como 27. Mientras tanto, esperaba por la beca. Continuaba con las changas laborales, lo ayudaban a comprarse los apuntes de la facultad, las vendas, las botitas, lo que necesitara para entrenar bajo la premisa de siempre: no llevar problemas a la casa ni preocupaciones que tuvieran que ver con gastos. La casa todavía estaba haciéndose. Si bien ya no estaban durmiendo en el galpón de chapa, continuaban cerrando bolsitas de nylon que ponían en tachos de pintura a falta de un inodoro, o calentando ollas y llenando baldes para bañarse. Para la ducha del verano era lo mejor, porque solamente alcanzaba con la manguera en el patio. Más práctico. En 2010 participó del Campeonato Continental de Elite en Quito, Ecuador, la primera chance internacional como parte de la selección. No llegó a una medalla, pero buscó capitalizar la experiencia. Y ese mismo año salió campeón nacional de mayores por segunda vez en Cutralcó, Neuquén. Además, medalla de plata en el Campeonato de las Estrellas en Sao Paulo, Brasil. Y ahí sí, llegaba la oportunidad de al siguiente año comenzar a recibir el dinero de la beca. Viajar y toparse con boxeadores que ya habían estado en un Juego Olímpico hacía que creciera en Beto la ilusión de verse vivir esa oportunidad. Redujo las horas de trabajo, se quedó dando algunas clases que además le servían para la universidad, un tema que le causaba preocupación, porque con los viajes también perdía presencia en la facu. Esa situación lo angustiaba, hasta que un día un profesor, Eduardo Fernández, a quien Beto admiraba mucho, le dijo: "Para convertirte en profe tenés toda la vida. Para ser atleta olímpico es hoy". Así fue que el centro de su vida pasó a ser estar en el CENAR y enfocarse para mejorar cada día su rendimiento.
Al año siguiente realizó su primera concentración en Cuba y ese fue otro choque de planetas en el cerebro de Beto. No solo por lo que observaba de la sociedad cubana en las calles, sino y por sobre todo el nivel de boxeo que tenían desarrollado en aquel país. De allí se fue una nueva competencia, a la chance de su primer juego panamericano. Compitió en la clasificación para el mismo que se realizó en Guadalajara, México, y volvió a casa con la medalla de plata en el cuello, además de una satisfacción que lo hizo más grande en su deseo por ir al Juego Olímpico de Mayores. Llegó a los Panamericanos de Guadalajara en ese 2011 y obtuvo la participación en el ensayo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Un detalle de su participación en Guadalajara es que Beto viajó con una fisura en las lumbares, por lo cual debieron infiltrarlo para que pueda competir. No estaba del todo claro la razón de aquella lesión. Tal vez los esfuerzos a temprana edad con la construcción de la casa, más las cargas del entrenamiento, ayudaron a que se produjera. No importaba, solo prevalecía el hambre por llegar a cumplir cada objetivo trazado. En 2012, año olímpico, participó en la clasificación para Londres de Río de Janeiro, donde le tocó enfrentarse con el cubano Roniel Iglesias en los 64 kilos, y quien sería la piedra del zapato para Beto en cada competencia de élite amateur mundial. En su mente se instaló la determinación por ser el atleta más profesional que pudiera ser para llegar a los próximos Juegos Olímpicos. Cerca del cierre de aquel 2012, su desempeño y coherencia de valores llevados a la práctica más allá de las palabras, lo llevaron a ser nombrado por el entrenador cubano Servelio Fuentes como capitán del equipo nacional de cara al nuevo ciclo olímpico. Una emoción gigante. En 2013, debutó en la Serie Mundial de Boxeo, la World Series Boxing, donde su compañero Fernando Martínez lo había hecho ya en 2011 como el primero en hacer la prueba. Así es que se conformó de a poco el equipo Los Cóndors. También, durante el mismo ciclo, llegó hasta cuartos de final en su participación del torneo Roberto Balado y en el campeonato Córdoba Cardín de La Habana, Cuba. Tras cada pelea, su cuerpo estaba empezando a hacerle titilar una alarma. Además, el emblemático técnico Servelio Fuentes terminó su trabajo en la selección y llegó la figura de Julio García, otro escollo para superar. Las diferencias de pensamientos deportivos eran muy profundas entre el técnico de la vieja escuela García y Beto, que ya estaba mediando la carrera de educación física, recibido de los cursos de preparación física y estudioso del entrenamiento por naturaleza, más el condimento extra de la autoexigencia del púgil. Era un combo explosivo para las charlas entre ambos. Los 64 kilogramos ya le estaban trayendo problemas. Pero el 2014 lo estaba esperando con otro torneo de importancia. Así que Beto hizo su mayor esfuerzo físico y llegó a los Juegos Odesur de Santiago de Chile. Allí obtuvo el bronce para su país. Amaba hacer flamear la bandera argentina. A partir de ahí, Beto tenía claro que esa había sido su última competencia en esa categoría de peso. Sin embargo, el nuevo técnico del seleccionado no pensaba lo mismo y pretendía imponerle un esfuerzo ya antinatural para el cuerpo de Beto, que había sufrido un primer aviso físico al descomponerse por deshidratación y acabar internado en una clínica antes de llegar a los Odesur de Santiago de Chile. El apoyo familiar y del entorno profesional por fuera del seleccionado y la federación apoyaron la decisión de Beto de dar el salto a los 69 kilogramos. Él se había propuesto asentarse en esa nueva categoría y disputó el puesto con otro exponente argentino, Luis Verón, a quien logró superar. Pero los resultados y la salud de Beto no parecían ser suficientes para el técnico García, que decidió dejar a Beto sin mundial en 2014 y sin ninguna otra competencia. Beto debió ser hospitalizado 2 veces en aquel año.
La segunda fue al finalizar el Campeonato Nacional de 2014. En aquella competencia, Beto ganó su primer combate por nocaut, después de haber llegado con la adrenalina al tope por considerarse superior por todos los logros que había cosechado hasta entonces, más las voces de otros boxeadores que esperaban no toparse con él por considerarlo de mayor nivel, más la presión que él mismo tenía por ser capitán de la selección. No podía perder. A ello se le agregaban los problemas con los cuales venía lidiando con el técnico García. Para la segunda presentación en aquel certamen, Beto pierde por una decisión polémica de los jueces y su enojo estalla, llevándolo nuevamente a una internación hospitalaria. El susto de la familia era enorme. Beto venía vomitando y mareándose al punto de los desmayos que trataba de evitar. A su regreso, luego de recuperarse lejos del hogar, con el cuidado de las autoridades del Campeonato Nacional para entonces, entre ellos Eva Gatica, se realizó estudios neurológicos y de todo tipo, pero todo salía bien. No había señales de daños en el cerebro o en algún órgano. No pasaba nada internamente. Ahí, el doctor Papini le recomendó que fuese a ver a la psicóloga del Centro Nacional de Alto Rendimiento, Nelly Giscafré. Un gran cambio personal, donde Beto encontró una fuga de escape para liberar dolores del pasado familiar, impotencias, frustraciones y broncas con su presente. A su vez, aquel desahogo lo ayudó a resignificar las derrotas en su carrera deportiva, entendiendo que perder también es un resultado posible en cualquier deporte y en la vida misma, pero que todo dependería de cómo capitalizar a él esos resultados negativos no deseados. Para el 2015, Beto logra hacerse fuerte como figura en los 69 kilos y tuvo su mejor año deportivo. Obtuvo el 7º puesto en la Serie Mundial de Boxeo, donde quedó para la memoria su triunfo ante Gabriel Maestre, una de las grandes estrellas de aquel entonces y con mayor experiencia que Beto. Luego logró la clasificación en Tijuana, México, a los Juegos Panamericanos de Toronto y alcanzó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto. Seguido, se colgó la de plata en el premundial en la ciudad de Vargas, Venezuela, y finalmente se quedó con el 9º puesto en el Mundial de Doha, Qatar. El mejor año de su vida, que lo dejó en el top 10 del ranking mundial AIBA y le regaló los premios a Mejor Amateur por parte de Superbox y el gobierno porteño, junto a la Secretaría de Deportes de la Nación, que lo premiaron con el Jorge Newbery. Para el mes de enero de 2016, Beto vuelve a ganarle a Gabriel Maestre en la World Series Boxing y se aproxima el momento donde su mayor sueño se podría concretar. En marzo de 2016 se realizaba en el predio de la Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, el preolímpico para el continente americano. El técnico cubano Sarbelio Fuentes ya no comandaba la selección argentina desde hacía un tiempo, como les contamos anteriormente, y en su lugar que estaba Julio García. Era un poco complicada la situación. Junto a ello, la Federación Argentina de Box, que no estaba del todo bien. Los chicos no tenían un cobro regular de sus becas e incluso algunos de ellos no la recibían directamente. Beto no asistía a todos los entrenamientos en el CENAR porque buscaba mejorar como boxeador en una nueva categoría ya desde el 2013, como contamos, y empezó ya a posicionarse como amateur, a hacerse fuerte en esa división, pero al parecer no lo venían viendo después de aquel 2015 glorioso. Su curiosidad y cuestionamiento a todo lo llevaban a buscar nuevos métodos de entrenamiento para aumentar sus niveles de fuerza y potencia con el boxeo veloz que se requiere en el amateurismo de élite. Así es como la parte física la realizaba en otros espacios. Eso no le caía muy bien a la parte dirigencial del pugilismo. Pero no solo se trataba de que Beto no estuviera de acuerdo con la metodología de entrenamiento en el CENAR, sino que aún necesitaba seguir trabajando y estudiando, por lo cual su Tetris no estaba terminado. Malabareaba con el reloj
para lograr llegar a cada cita y compromiso. Más allá de algunas controversias, Beto finalmente participó del preolímpico y tras combatir por el tercer puesto en su última presentación con el guatemalteco Lester Martínez, Alberto Palmeta ya tenía su boleto asegurado para Río de Janeiro. Se cumplía el máximo sueño deportivo de su vida hasta entonces. Los yesos de muñeca, la operación de rodilla, las impotencias, todo estaba quedando en el olvido para Beto. Todos los esfuerzos habían valido la pena. Para mediados de aquel 2016, Beto estaba viviendo con temblores en la voz, en el cuerpo, con la emoción y la adrenalina de un nene que llega por primera vez a un parque de diversiones. Todo lo que veía en la Villa Olímpica lo ponían en un estado de euforia total. Aprovechó cada instante para absorber conocimiento de máximos referentes del deporte fuera del boxeo, y a pesar de quedar eliminado en primera ronda, se volvió a casa con la valija llena de aprendizajes. Tras un breve descanso, llegaba la hora de dar el salto al campo rentado. Beto estaba dejando atrás las más de 130 peleas como amateur que lo enriquecieron y formaron, para pasar al profesionalismo. Las ofertas por parte de promotores locales comenzaron a llegar al teléfono, pero no había por qué apurarse, y menos mal. Un día de entrenamiento cualquiera, junto a un amigo, lo sorprendió a Beto con el llamado que todo aquel que tiene un ídolo espera recibir. Sergio Maravilla Martínez le estaba preguntando dónde estaba, que lo quería ver. Al ratito nomás, llegó Maravilla con su motorhome y pasó 2 horas con Beto conversando. La sonrisa de oreja a oreja. Listo, la decisión estaba tomada. Firmó contrato con él y Samson Lekowicz. Varias peleas por delante, con triunfo en 6 presentaciones consecutivas alrededor de Argentina, lo afirmaron como profesional. Para noviembre de 2017, le tocaría una de las peores derrotas que se pueden transitar. Viajó a Uruguay, donde se presentó ante su compatriota Gonzalo Coria. Beto llevaba ganada la pelea hasta el 5.º asalto, cuando sus ganas de liquidar el combate antes del límite lo llevaron a recibir una mano de contra que hizo que la película dé un giro. Beto perdió su primera y única pelea profesional por nocaut hasta entonces. Aquel resultado lo dejó en estado de shock, con una obsesión tremenda por entender cómo perdió así. Miró 1 y 1000 veces esa pelea, hasta que decidió hacer valer esa derrota y cambiar la mente. Hacerse fuerte, aprender y buscar nuevos horizontes. En su ansiedad por poder irse al exterior a entrenarse con los mejores del boxeo mundial, decidió hacer una última presentación en suelo argentino para marzo de 2018, la cual ganó y empezó a sumar moneda por moneda para comprarse un pasaje a los Estados Unidos y llegar a convertirse en el mejor. Las condiciones del boxeo en su país natal, en general, no eran favorables para poder crecer. Había muchas deficiencias en el mundo del boxeo profesional que a Beto no le gustaban. Así es que hizo una feria de ropa usada, vendió lo más que pudo de valor, alumnos y amigos le prestaron plata desinteresadamente, y en un revuelo de emociones por lo que dejaba atrás, Alberto Palmeta llegó a Estados Unidos. La magia de librar batallas más allá de lo humanamente soportable se basa en lo mágico que resulta arriesgarlo todo por un sueño que nadie más alcanza a ver, excepto tú. Palabras de Morgan Freeman, de la película $1 Million Baby.